El programa que estima la demanda de cámaras frigoríficas lo tenemos en la pantalla. En primer lugar, las condiciones exteriores se pueden rellenar con la norma UNE, con las condiciones de array, con las condiciones de usuario. Incluso con las condiciones de array pues podríamos fijarlos en cualquier ciudad del mundo. Una vez también se pueden especificar a mano. Una vez especificadas las condiciones exteriores, debemos de mirar qué es lo que estamos haciendo, si una cámara de conservación, una cámara de congelación o incluso otros que tendríamos unas cámaras de enfriamiento rápido o túneles de congelación. Comentemos la cámara de conservación. Esa cámara de conservación nosotros le vamos a indicar que la temperatura y humedad va a ser función del producto que va a tener en la cámara, va a estar relacionado con ello, y debemos de especificar el número de horas diarias de funcionamiento del equipo. Ese número de áreas de funcionamiento del equipo tendremos que contemplar la posibilidad de los desescarches. Normalmente estaremos trabajando sobre 20 horas, aunque aparece la ayuda que nos dice que está entre 18 y 22 horas. Finalmente, un coeficiente de mayoración razonable. La elección del producto se hace en la siguiente carpeta. En ella lo que podemos es intentar abrir una base de datos. En esa base de datos tenemos mucha cantidad de productos. Esa cantidad de productos, pues no sé, decir, vamos a coger por ejemplo una fruta como sean las naranjas. Entonces, eligiendo el producto, aparece el calor específico antes y después de la congelación, depende del producto en la que pueda tener sentido la congelación de ese producto. En este caso de naranjas no es el caso. Aparece el calor de respiración a 25 y a 0 grados. Aparece la densidad de almacenamiento típica de ese producto, la temperatura y humedad relativa en el caso de que queramos almacenar sobre 2 meses o sobre 4 meses. Si elegimos, por ejemplo, que queremos almacenar esta sobre 4 meses, le damos a aceptar y ya tenemos el producto, dijéramos, seleccionado. Aparece la naranja, la densidad de almacenamiento, las condiciones de respiración, el calor específico antes de la congelación, etcétera. Recordemos que la temperatura de la cámara y la humedad relativa la hemos relacionado con el producto que teníamos. Seguidamente tenemos que decir que ese producto de la cámara va a entrar en unas ciertas condiciones de temperatura. En este caso hemos puesto 25 grados. La capacidad de la cámara, esto que está en verde, quiere decir, tenemos que especificar qué capacidad tiene la cámara. Si por ejemplo ponemos 50 toneladas de naranjas y qué porcentaje entra a diario. Evidentemente, si llenamos la cámara de golpe, pues la potencia que sería necesaria para enfriar el producto es muy exagerada, es muy grande y así no funcionan las cámaras en la realidad. Normalmente estaremos hablando de un porcentaje de entrada diario entre un 10 y 20% para cámaras grandes, incluso pudiendo llegar a un 40-50% en cámaras pequeñas. Un punto complicado, de alguna forma, de establecer es el tiempo de puesta a régimen. Ese tiempo de puesta a régimen es el tiempo que tardará el producto en alcanzar la temperatura de la cámara. Es decir, yo quiero poner suficiente potencia en la refrigeración para que ese producto alcance esa temperatura en un cierto tiempo. No se suelen manejar, quiero decir, valores superiores a 10, 12, 15 horas. Perdón, valores inferiores a esas 10-15 horas, ya que si no lo que estamos realmente teniendo es una cámara de preenfriamiento con una ventilación mucho más grande y por lo tanto deberíamos de haber seleccionado el tema de cámaras de preenfriamiento. Nosotros vamos a poner en este caso 15 horas y ahí nos da el calor que es necesario antes de congelar, el calor que corresponde al producto que está entrando un 10% de ese producto, el calor de respiración del producto almacenado, estaremos hablando un 90%, supongo la cámara en las condiciones peores, y por enfriamiento del producto lo que me da. Este producto puede introducirse mediante un embalaje, en general definido como un tanto por cien y un calor específico, en general son plásticos o maderas, o la existencia de palés con un porcentaje de peso. En este momento aún no hemos añadido ese producto dentro de la cámara. Cuando le damos aquí a añadir es cuando realmente estamos introduciendo ese producto. Y aquí nos está diciendo que para estas condiciones me haría falta 10,3 kilovatios de potencia frigorífica. Pasamos a continuación al diseño de la cámara. La cámara, quiere decir, como tiene ese producto, tiene una densidad de almacenamiento y tenemos el volumen de la cámara, ya el ordenador automáticamente me predispone una altura de 4 metros y unas dimensiones de 7,8 por 11,6. Esa es la cámara tipo que me propone. No obstante, yo puedo introducir las condiciones,
dimensiones que yo crea oportunas. Por ejemplo, en este caso hemos puesto 8 por 12. Respecto a la cantidad de calor que está entrando por esa cámara, nosotros si vemos las paredes y el techo, esas paredes y el techo, quiere decir, puede estar que dé al interior o que dé a una cierta temperatura. Si estamos, dijéramos, en el interior de una nave, lo que estamos especificando es que la temperatura exterior del proyecto para Valencia eran 32 grados y vamos a suponer que la temperatura de la nave en la cual está la cámara frigorífica es esa temperatura. Si no, podíamos especificar cualquier otra. Automáticamente el programa ha seleccionado un espesor de un panel, en este caso poliuretano, de 10,15 centímetros, que daría una U del panel, una K de 0,2 y aparecen 7 vatios por metro cuadrado, que es la condición por defecto que tiene el programa a la hora del cálculo de potencias. Lo mismo en vacío, si ponemos un vacío con suelo sanitario, pues tendríamos que poner un aislante de 5 centímetros para dar esos 7 vatios por metro cuadrado. Incluso podríamos especificar que las paredes dan al exterior y con diferentes orientaciones, ¿no? Como observamos ahí, quiere decir, pues una pared exterior, pues ahí me está modificando la temperatura exterior que está teniendo en función de la orientación que tiene. Finalmente, otras cargas. Otras cargas será por renovación de aire. Esta renovación de aire, debido a la entrada, a la apertura de puertas, podemos tener trabajo intenso, cortinas de aire, largos periodos de almacenaje. Si hacemos una situación normal, aproximadamente tendrá un volumen de renovación de 4,41 renovaciones, lo que me da unos 70,6 metros cúbicos hora. Como teníamos las condiciones exteriores, tenemos la potencia térmica por renovación de aire. Otras cargas en cuanto a número de personas que podrían estar trabajando de forma constante dentro de la cámara, en general se pone 0, potencia e iluminación, en este caso estamos hablando de potencias bajas y hoy en día con LEDs aún mucho menores, pues estaríamos hablando de 3 vatios por metro cuadrado, la posibilidad de máquinas y motores, etcétera. Finalmente los ventiladores, el evaporador va a tener unos ventiladores que van a producir un calor dentro de la cámara frigorífica. Como aún no tenemos seleccionado el evaporador, no sabemos qué potencia. En general está del orden del 4 al 6% de la potencia del evaporador. Por defecto maneja un 6. Bueno, pues con todo esto simplemente vemos los resultados y aparece la carga por producto, por respiración, por enfriamiento de embalajes, por enfriamiento de palés, 10,3 teníamos, por paredes 2,47, por ventiladores, por renovación de aire, total 5, con lo cual me da una carga total de la cámara 15,4 kilovatios. Como teníamos un coeficiente de variación del 10%, tenemos 16,9. Como va a estar trabajando 20 horas sobre 24 para el tema de los escarches, tenemos que poner una potencia de 20,3 kilovatios finalmente, que por metro cúbico para este tipo pues serán 52,8 vatios por metro cúbico. Estos resultados, decía que estos resultados se pueden imprimir y me dan las condiciones de entrada que hemos definido el proyecto y los resultados de potencias que estamos intercambiando y son necesarias. Muchas gracias.